Estamos en el tercer domingo después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, observando buena conducta entre los gentiles, para que así como ahora murmuran de vosotros como malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en que los visite. Someteos pues a toda humana criatura por Dios, ya sea el rey como soberano que es, ya los gobernadores como delegados suyos, para venganza de los malhechores y para alabanza de los buenos. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Portaos como libres, no teniendo la libertad a manera de velo, para encubrir la malicia, mas como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, dar honor al Rey. Siervos, sed obedientes a los señores, con todo respeto, no solo a los buenos y moderados, sino aun a los de recia condición. Porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces algunos de ellos se dijeron unos a otros: ¿qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que nos dice un poco? No sabemos lo que nos quiere decir. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: ¿disputáis entre vosotros de esto que he dicho? Dentro de poco y ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver. En verdad os digo, que vosotros lloraréis y gemeréis, mas el mundo se gozará, y vosotros andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer cuando da a luz está triste, porque viene su hora, mas cuando ha llegado a luz un niño, cuando ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del apuro, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os veré, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo nuestro Señor advierte a los apóstoles que Él deberá regresar con su Padre, deberá regresar al cielo. El tiempo de la ascensión de nuestro Señor ya está próximo y pronto será el día de la ascensión de nuestro Señor, pero nuestro Señor quiere prepararlos a los apóstoles para que no se desconsuelen, porque habrá un tiempo de separación, un tiempo en el cual pues no lo veremos, ¿verdad? Esto se puede decir de toda la iglesia, se puede decir del tiempo que ha pasado y pasará después de la ascensión de nuestro Señor, ese tiempo de separación en el cual nuestro Señor volvió a su Padre y está en el cielo esperando que nosotros hagamos nuestra obra. Él hizo su obra cuando estuvo en la tierra, de lo que Él le correspondía, pero ahora que Él volvió a su Padre, entonces está esperando que nosotros hagamos nuestra obra, es decir, lo que Él espera de nosotros. Y ese tiempo nuestro Señor lo califica como un poco de tiempo, mientras para nosotros es mucho tiempo, porque son ya 2000 años que han pasado
y desde que nuestro Señor ascendió a los cielos, y pero Él nos dice es un poco de tiempo, porque ese tiempo comparado con la eternidad, pues siempre es poco o es nada. Entonces no debemos desconsolarnos, porque a lo que a nosotros nos parece mucho, en realidad es poco, y si queremos juzgar de las cosas humanamente, pues nos vamos a equivocar, y nuestro Señor nos dice que no nos desesperemos, ¿verdad? Porque vemos que el mundo, la situación del mundo está mal, y esto se eterniza, y ya tenemos un nuevo Papa que no es la esperanza que algunos tenían, porque él está a favor de todo el concilio, él está a favor de muchas iniciativas del Papa Francisco. Para Dios todo es posible, Dios es todopoderoso, podría darle una gracia especial, ¿verdad?, para que se convirtiera, pero ordinariamente Dios no actúa de una manera así. Normalmente nosotros debemos seguir el curso ordinario de las cosas, y normalmente Dios no hace cosas así, nos deja un poco a nuestra libertad, y si maneja los hechos de una manera ordinaria, pero puede pasar que haya algún momento en que Dios haga un hecho extraordinario. De hecho, nosotros debemos contar siempre con el camino ordinario de las cosas, y no debemos tentar a Dios y decir que Dios debe hacer esto o aquello, aunque tal es la situación hoy en la iglesia que podemos pedir para que Dios abrevie este tiempo, porque esta situación es ya intolerable, lo que estamos viendo en la iglesia, y esto se eterniza, y cuántas almas se siguen perdiendo y se perderán, porque la situación de la iglesia no cambia. De hecho, aunque este Papa fuera un santo, aunque este Papa fuera un tradicionalista, sería muy difícil que él pudiera cambiar el rumbo de las cosas, porque todo el clero que está en el Vaticano, prácticamente todo el clero es modernista, porque aceptan el concilio, aceptan la nueva misa, y muchos de ellos son perversos que están aliados con la masonería, que son modernistas furiosos, y que no permitirían que un papa bueno hiciera algo por la iglesia. Tal vez ese papa no sobreviviría mucho tiempo, se moriría mártir probablemente. Entonces yo pienso que la situación debe cambiar de una manera más radical cuando hay un cambio más radical en la situación del mundo y de la iglesia. Tal vez será una guerra, tal vez será una persecución, que haga una purificación en la iglesia, porque en las varias profecías, por ejemplo, la Virgen de la Salette dice que Dios enviará un día sus ángeles y van a exterminar a todos los malvados de la tierra. Entonces, tal vez será ese el momento en que Dios restaure su iglesia, pero hoy sería muy difícil. Además, este Papa fue designado por los cardenales, que son ellos mismos modernistas, que aceptan el concilio, que aceptan la nueva misa, que son enemigos de la tradición. Así que si este Papa fuera tal vez un Papa un poco más mitigado, pues tal vez pudiera ser algo bueno, pero la fe se debe tomar en su integralidad, no se puede tomar a mitad. Entonces, si fuera un Papa bueno, entonces haría todo bien, como un San Pío X, como
como un Papa santo, como San Pío V, pero si es un Papa que toma y deja, entonces que es modernista y que es un poco conservador, entonces ese Papa no va a restaurar la Iglesia porque la fe siempre debe tomarse enteramente. Entonces, pudiera ser que Dios suscitara un Papa de transición, un Papa que viniera a ser una especie de transición, pero eso son suposiciones, ¿verdad? Son suposiciones, pero yo pienso que hoy es el tiempo de pedir mucho, rezar mucho por la Iglesia, rezar mucho por el mundo. Está todo, yo no entiendo cómo en el mundo no hay una guerra generalizada, porque hay todos los elementos explosivos para que haya guerras, desórdenes y caos, revoluciones, y hasta la fecha no ha pasado nada. Entonces, Dios tal vez, las almas buenas que hay por ahí, las almas buenas que rezan su rosario, las almas que hay escondidas, que no sabemos dónde están, esas almas santas, esas tal vez han frenado un poco la justicia divina, pero esto no puede durar para siempre, porque de todos modos Dios tiene que hacer justicia. Tiene que hacer justicia, no puede ser de otra manera. Entonces, a veces Dios espera o Dios da oportunidades, pero eso podemos estar seguros de que un día Dios tenga que hacer justicia. Entonces, podemos pedir para que Dios se apiade primero de las almas buenas que son perseguidas porque los malos las quieren aplastar, o las almas buenas que viven en la ignorancia también. Hay almas de personas que son bien intencionadas, pero son muy ignorantes, y también esas personas sufren la situación y no entienden ni las causas ni todos los remedios. Así que pues también hay que pedir por esas personas, las almas inocentes que sufren las consecuencias de los pecados de los malvados, de los enemigos de Dios, los enemigos de la Iglesia, el judaísmo masónico, que que quieren destruir todo, que quieren destruir la civilización cristiana, que quieren erradicar la Iglesia católica si pudieran, pero Dios no se los permitirá. Entonces han inventado toda una serie de engaños para desorientar a los pueblos, pero el más pernicioso, el más engañoso, es el más dañino, es el modernismo que se introdujo dentro de la Iglesia, el modernismo, el espíritu liberal, porque eso ataca a la Iglesia misma, a la que es la esperanza de los pueblos. Es la Iglesia que es la esperanza de los pueblos, de su salvación y de todo orden. Sin la Iglesia, que no se hagan ilusiones esos católicos liberales que creen que ellos con sus políticas o sus maneras, sus iniciativas humanas van a arreglar la situación del mundo. Eso no es posible. Se necesita de la Iglesia, se necesita de un clero que sea bueno, ciertamente no un clero modernista, no un clero liberal, pero sin un clero católico que sea ejemplar, no hay esperanza para el mundo, no la hay. Y no la hay porque Dios lo ha decidido así. Dios nos quiso dar al mundo la salvación por medio de la Iglesia, y es porque Dios lo ha decidido así. El mundo se podría salvar de otra manera, pero Dios no quiso. Entonces Dios decidió que sea por la Iglesia. Así que no se hagan ilusiones esos laicos, esos fieles que creen que ellos van a arreglar los problemas porque se sienten inteligentes, o se sienten hábiles, se sienten capaces.
no será por ellos, de todos modos, porque el decreto divino es ese, es por la iglesia que se arreglarán los problemas. Entonces lo que hay que hacer es rezar para que Dios nos dé un clero realmente católico, no según el modelo de Judas, sino el modelo de los santos apóstoles, ¿verdad? Que dieron un modelo de santidad, según el modelo de los santos tradicionales, de los papas tradicionales, según ese modelo, y hay que pedirlo, porque supongamos que Dios, que el mundo, que no estuvieran ya más aquí en el mundo los malos para hacer daño, pero ni aún así se puede reconstruir las almas, la santificación y la salvación de las almas si no hay un buen clero. Entonces, los protestantes piensan que ellos directamente pueden ir a Dios y no necesitan de la iglesia. Es una herejía. Necesitamos de la iglesia, necesitamos del clero, necesitamos de buenos sacerdotes, de buenos obispos, de buenos papas. Y si no los hay, pues entonces hay que rezar para que los haya, para que Dios suscite vocaciones que sean buenas, que sean auténticas, de personas que sean bien intencionadas, que no entren a los seminarios con ese espíritu de ambición. Porque los hay, esos clérigos que quieren subir, que quieren gobernar, que quieren mandar a los demás y que hasta sacrifican los bienes de la iglesia por su ambición. Sí los hay. Y son ellos los que han destruido la iglesia, y entre ellos que la masonería siempre busca reclutar sus miembros entre ese clero vanidoso, ambicioso, prepotente, porque yo he visto muchos ejemplos así, desgraciadamente, dentro de la Fraternidad San Pío X, y sobre todo en muchos clérigos franceses, ¿verdad?, que tienen esta mentalidad de siempre dominar, y no. Entonces, ese clero es el que ha destruido la iglesia, ese clero que es ambicioso, clero envidioso, que envidia a otros miembros del clero que hacen bien las cosas y que quieren eclipsar a los demás para que brillar ellos. Desgraciadamente yo he visto muchos malos ejemplos así, y eso también ha contribuido a la decadencia de la Fraternidad San Pío X, ese tipo de clero. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé verdaderos sacerdotes que den el ejemplo, y que no sean tampoco de ese tipo de sacerdotes que dicen a todos sí, porque hay fieles que creen que los buenos sacerdotes son los que nunca exigen nada, los que no tienen carácter, que son bonachones y que no son capaces de decir no son capaces de mandar, no son capaces de regañar, no son capaces de castigar el mal. Entonces, ese tipo de sacerdotes bonachones no son los que salvarán la iglesia. Veamos por el ejemplo de San Pío X, que era un papa muy enérgico, que puso orden, pero tenía un gran carácter, tenía mucha fortaleza. O un San Pío V, que mandó los ejércitos cristianos no solo contra el Islam, sino contra los protestantes, y mandó a hacer guerras y campañas y rosarios para vencer a los enemigos. No era solo un bonachón. Y muchos fieles creen que cuando un sacerdote siempre dice sí a todo y que les consiente sus debilidades, sus vicios a los fieles, entonces dicen, este sí es un buen sacerdote, porque nunca se enoja, porque nunca regaña, porque es que están confundidos. Nuestro Señor Jesucristo regañó muchas veces a los apóstoles que lean el Evangelio. Nuestro Señor no los mimaba, ¿verdad?, a los apóstoles, y los regañó. A San Pedro, ¿cuántas veces no le llamó la atención?
y utilizó palabras muy fuertes contra San Pedro, cuando San Pedro flaqueó. Entonces, debemos pedir a Dios porque Dios nos dé vocaciones auténticas y que nos libere de las falsas vocaciones, aquellos que quieren ser sacerdotes como si fueran unos empleados de cualquier cosa, ¿no? No, el sacerdocio no es una profesión, porque incluso hay fieles que piensan que el sacerdocio es una profesión. No, el sacerdocio no es una profesión. El sacerdote no es un asistente social. El sacerdocio es una vocación y esa vocación la da Dios. Entonces, aquellos que quieren sacerdotes porque les gusta o porque les gusta esto, aquello, están errados. No es una cuestión de gustos, es una misión, es una llamada de Dios que se llama vocación. Entonces debemos pedir porque haya buen clero. En México, antes en el siglo XIX y antes había un clero muy, muy bueno, muy piadoso y sano. No era liberal, pero el liberalismo nos llegó de Francia y nos echó a perder aquí todo. Entonces el clero mexicano, que al principio apoyó a los cristeros, después se desligó de ellos y los traicionó. Pero es que eso vino de Europa, vino de la presión que se hizo desde Roma y también del clero liberal de Estados Unidos. Y bueno, el clero mexicano flaqueó y terminó mal, terminó aceptando estos famosos acuerdos, ¿verdad? Pero debemos pedir a Dios que nos dé buenas vocaciones. No basta tener vocaciones, sino que sean buenas. Entonces, la iglesia estamos viviendo, vemos cómo la iglesia es sacudida, lo que queda de la iglesia, porque en la iglesia, lo que es la estructura de la iglesia, hay personas que están ahí y que pues no entienden bien lo que pasa o entienden a medias, y tal vez sean personas que tienen buena intención, pero están desorientadas, y esas personas pues tal vez sí tengan la fe, tal vez amen a Dios, pero están inmersas en un ambiente que está invadido por la iglesia conciliar. Entonces, lo que era antes la iglesia católica ha sido invadido progresivamente por algo nuevo, por una iglesia que ellos mismos llaman iglesia conciliar, una iglesia que nunca existió, nunca se habló en otros tiempos de la iglesia conciliar. Entonces eso empezó a existir, quiere decir que es algo nuevo, y la iglesia católica siempre existió, pero la iglesia conciliar no existía antes, y nadie hablaba de la iglesia conciliar antes del concilio. Entonces es otra iglesia, a pesar de que en la fraternidad hay quienes dicen que es la misma iglesia, y es el error de Monseñor Felé, que quiere decirnos que la iglesia conciliar y la iglesia católica son lo mismo. Entonces, si la iglesia conciliar es la iglesia católica, pues entonces vamos a aceptar el concilio, vamos a aceptar la nueva misa, vamos a aceptar los nuevos sacramentos, y todo eso que sabemos que es modernista. Entonces, si eso es la misa del concilio, si esas son las enseñanzas del concilio, entonces, y el concilio, si la iglesia conciliar es la iglesia católica, entonces debemos en conciencia aceptar todo eso, deberíamos. Entonces es necesario hacer esta distinción entre iglesia católica e iglesia conciliar. Es un misterio que dentro de la estructura de la iglesia católica, porque nosotros no somos sedevacantistas,
dentro de la estructura de la Iglesia Católica esté presente ese movimiento, esa nueva iniciativa que vino con el Concilio Vaticano II, y cómo subsisten dos cosas que son como contrarias, pero pues también en nosotros mismos a veces vemos que a veces impera la ley de la gracia cuando nos portamos bien, y a veces viene también la ley de la naturaleza caída y a veces nos portamos mal. Entonces en nosotros mismos hay también ese doble movimiento, lo que viene de Dios y lo que viene del pecado, viene del demonio, viene de nuestra naturaleza herida. Entonces, a pesar de todo, pues son dos cosas diferentes y opuestas y que están dentro de nosotros mismos, porque no creo que haya quien pueda decir que ha vencido todas sus pasiones, todos sus desórdenes. Entonces siempre en nosotros hay esa guerra, esa lucha en la cual queremos ser buenos, ¿verdad? Y a veces lo logramos y a veces lo logramos no tan bien, o a veces tenemos flaquezas, puede pasar, a veces pequeñas, esperemos que no haya grandes. Entonces, ese combate también está dentro de la Iglesia, ¿verdad? Aquellos enemigos que se han infiltrado en la Iglesia, que son miembros de lo que se le llama la contraiglesia, o sea, la contraiglesia, la masonería, y los inventores de la masonería, que es el judaísmo. Entonces, ese movimiento trata de perseguir a la verdadera iglesia, pero dentro de la iglesia, y es lo que es algo nuevo que ha pasado después del concilio, que dentro de la iglesia ya hay elementos que no son católicos, que son, que tal vez ni tengan la fe, pero que están ahí para hacer daño. No sabemos quiénes, pero podemos más o menos deducirlo. En todo caso, hay algunos modernistas, que no digo que todos sean masones, pero hay muchos modernistas que son que no son masones, pero que hacen el mismo trabajo que la masonería y están intentando destruir a la iglesia, están haciendo ese trabajo. Entonces, ¿cómo eso no se va a decir que es católico? No se puede decir que que ellos son que están actuando en nombre de la iglesia, aunque no se vea, pero no están actuando en nombre de la iglesia, son la contraiglesia, ¿verdad? Que la contraiglesia que está fuera de la iglesia, que siempre la ha combatido, pero que hoy ya está fuera y dentro. Entonces es la iglesia, esa contraiglesia que está cada día degradando la iglesia, pues es la iglesia conciliar. Entonces ese modernismo que fue condenado por los papas anteriores, por un San Pío X, y pues ahora tiene libertad, tiene carta blanca en el Vaticano, y oímos cada día cosas que no tienen que ver con la fe católica, que no tienen que ver con la iglesia, y no me van a decir, es que como es un miembro de la iglesia porque es un papa, entonces lo que dice tiene que ser católico. Pues no. Entonces, si no hacemos la diferencia entre la iglesia conciliar, que ha infiltrado la iglesia católica, y la iglesia católica, pues estamos condenados a aceptar la iglesia conciliar. Entonces, esa es la actitud remisa que tiene ya en la Fraternidad San Pío X, que ya no se quiere denunciar explícitamente la iglesia conciliar. Monseñor Lefebvre sí lo dijo, pero ya sus escritos están censurados, ya nomás han publicado las partes donde Monseñor habla de cosas espirituales, y no hablan de ya esas partes donde él habla donde él critica, donde él denuncia
donde él dice que la iglesia conciliar es una máscara, es una falsificación. Eso ya no lo sacan. A veces tienen libros ahí en venta, libros que tienen sobre Monsieur Lefebvre, pero están censurados porque no dicen todo lo que él dijo, nomás dicen lo que ellos quieren que se diga. Entonces que digan que son hijos de Monseñor Lefebvre y lo están traicionando, le están tapando la boca a Monseñor, no lo dejan decir todo lo que él dijo. Ya el espíritu de combate desaparece, el espíritu contra los errores, y lo han extirpado de sus escritos, y ya nada más nos muestran una faceta de lo que Monseñor Lefebvre dijo, cuando él, precisamente para marcar bien su intención, él en todos los sermones, en todas las conferencias, en todos sus escritos, siempre tocaba el tema de la crisis de la iglesia y siempre tocaba y denunciaba, siempre. Entonces, ¿por qué ellos que se dicen hijos de Monseñor Lefebvre no quieran repetir sus palabras? ¿Por qué las esconden a los fieles? ¿Cómo es eso? Están escondiendo algo. Y yo pienso que según la lógica de las cosas, cuando un cuerpo no tiene anticuerpos, bien, está condenado a morir de alguna enfermedad. Así que la fraternidad es la obra de Monseñor Felé y el padre Smithberger, que le han esterilizado a la fraternidad y le han quitado todos sus anticuerpos. Y entonces poco a poco se están deslizando. Que digan que no, pero es que es evidente, y cada día están con una actitud más remisa, más moderada, y van a terminar, a menos que Dios intervenga, van a terminar en la iglesia conciliar, van a ser absorbidos por la iglesia conciliar. Eso es la lógica de los hechos. Para allá van. Entonces, ese silencio hace que el mal avance y que los fieles ya no vean la necesidad de evitar las misas Ecclesia Dei. Ya de hecho ya van allá, y los sacerdotes de la fraternidad les aconsejan que vayan. Entonces, en todo eso ya tiene una lógica, y para allá va. Entonces, pues nosotros estamos tristes de ver todo eso, porque a nadie le deseamos el mal, pero podemos constatar el mal, podemos constatar cuando las cosas pasan, pues entonces lo constatamos. No es que lo deseemos ni que nos guste, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de la iglesia hoy. Entonces, es un gran crimen, es un crimen mayor, de una envergadura mayor, el hecho que la obra que Monseñor Lefebvre fundó, que era el pequeño resto de los que quedaban católicos tradicionales, que esa obra que fue hecha para rescatar la tradición, para representar la tradición, pues que esté siendo neutralizada. Es que esté siendo neutralizada gradualmente por esa actitud liberal de Monseñor Felé, del padre Smithberger, y que el padre Paglierani, yo pienso que es más bien un instrumento de ellos. No pienso que él tenga la comprensión de lo que está pasando, tal vez no la tenga, que parcialmente, pero los que están detrás, aunque se escondan, son Monseñor Felé y el padre Smithberger, son los que están detrás. Yo pienso que de alguna manera, tienen mucho poder sobre el padre Paglierani, de alguna manera, porque él los sigue obedeciendo. No sabemos cómo, de qué manera ellos guarden ese poder, esa influencia sobre la fraternidad,
aunque se disimulen, ¿verdad? Monseñor Felé dice que fue a estar en el seminario de Estados Unidos, de la fraternidad en Estados Unidos, pero no quiere decir que no guarde poder sobre el padre Palirani. Entonces, el padre Smithberger y Monseñor Felé están coludidos en esta traición. Es una horrible traición. Y es tanto más grave cuanto ya éramos una minoría, éramos el pequeño resto de la iglesia auténtica que ahora está siendo desvirtuado, ¿verdad? Y vemos eso. Entonces, tengamos cuidado porque eso también puede pasar a los que dicen ser miembros de la resistencia, que empiezan a tomar actitudes un poco silenciosas en muchos temas, en muchas actitudes. Eso es peligroso, nosotros estamos aquí para enseñar el clero, la iglesia docente, no la iglesia discente, que son generalmente los fieles que están ahí para ser enseñados, no para enseñar a los sacerdotes como algunos pretenden, sino son la iglesia discente, mientras que la iglesia docente es la que tiene las gracias para enseñar. Pero no basta tener las gracias, hay que ser fiel a esas gracias. Entonces, si el clero no quiere ser fiel a las gracias que ha recibido, entonces va a traicionar su misión. Entonces tengamos cuidado. Ciertamente hay fieles que a veces ven los problemas, pero siguen siendo miembros de la iglesia discente y no tienen el poder que tiene el clero para enseñar. Entonces, siempre los fieles, aunque vean a veces mejor que algunos sacerdotes, deben permanecer en la humildad, porque ellos no son la iglesia docente, de todos modos siguen siendo la iglesia discente. Y si algo dicen, pues lo hacen porque hacen referencia a los textos de los papas, a los textos de los concilios, a los textos oficiales de la Iglesia Católica, cuando estaba bien. Pero que no se vuelvan presuntuosos, porque nunca podrán llegar a ser miembros de la Iglesia docente ni tendrán las gracias de enseñanza como tienen los sacerdotes. Eso sí, debemos buscar sacerdotes fieles, sacerdotes que no estén comprometidos con el liberalismo y que no tengan actitudes ambiguas. Entonces, eso sí, los fieles tienen derecho a saberlo. Así que los fieles, Monsieur Lefebvre decía que los fieles tienen derecho a saber qué piensan sus sacerdotes sobre los problemas graves de hoy. Pero hay sacerdotes que no quieren decirle a sus fieles qué piensan sobre los problemas, y si los fieles les preguntan, no quieren responder. Entonces eso está mal, porque los fieles tienen derecho a saber. Y es lo que decía Monseñor Lefebvre, los fieles tienen derecho a saber sobre cuál es la posición doctrinal de un sacerdote al cual ellos asisten, tienen derecho a saber, ¿verdad? Entonces no es una cuestión personal, una cuestión privada, la cuestión de la posición doctrinal de los sacerdotes, no es una posición privada. Entonces, que haya alguno que no quiere decirle nada a los fieles y que han ido a preguntarle, ¿y usted qué piensa de la nueva misa? Y se ha negado a responder. ¿Cómo puede ser? Es un abuso, eso es un abuso, es un abuso. Entonces, no quieren decir a los fieles que hay que pensar de los problemas que nos conciernen. Hay que decirles, hay que evitar ciertos lugares, ciertas situaciones. Yo no puedo aconsejar a nadie a ir a la nueva misa, porque sabemos que la nueva misa hace perder la fe gradualmente,
tal vez no en un momento, pero gradualmente sí. Entonces no tenemos derecho a callar sobre ciertas cosas, ¿verdad? Cuando el enfermo pide la medicina, pues hay que dársela, es el deber de los médicos, entonces no podemos callar. Y ese silencio es pecado, es pecado. Entonces, se puede caer es ciertamente de un exceso de obediencia a un exceso de independencia. Entonces, hace pocos días, bueno, no teníamos papa, pero entonces alguien me decía, ahora no estamos todos de acuerdo con los sedevacantistas, todos somos sedevacantistas, todos somos... sí, en ese punto sí, pero el sedevacantismo no es solo la cuestión del Papa. Yo he conocido sedevacantistas porque yo he estado en varios países desde que entré al seminario como sacerdote, he conocido muchas personas en muchos lugares, en muchos países diferentes, y los sedevacantistas son parecidos, se parecen todos, que todos tienen... Es que no es solo la cuestión de que no haya papa, porque yo puedo concebir que no haya papa, pero no por eso soy sedevacantista, como hoy se entiende que es esa palabra, porque el sedevacantismo no es solo la cuestión del papa, son personas que creen demasiado en su juicio, y que no tienen en cuenta el juicio de personas autorizadas como por ejemplo Monseñor Lefebvre, que era una eminencia en la iglesia, que era un gran teólogo, que era un hombre santo, que era, según yo y muchísimas personas, es el hombre que Dios designó en esta época para ayudarnos. Él tenía una misión de Dios para orientarnos. Entonces ese tipo de personas no les interesa eso, ¿verdad? No dicen, no, es que Monseñor Lefebvre se equivocó en algo. Es posible, hasta San Pedro se equivocó algunas veces, pero seguía siendo el Papa, seguía siendo la referencia. Entonces, sí, Monseñor Lefebvre no era infalible, yo no llego a decir que fuera infalible, pero en general yo prefiero su juicio que el de cualquier presumido por ahí que se cree que sabe todo. Entonces, ese tipo de mentalidad es sedevacantista, es lo que se entiende mentalidad de sedevacantista. Son gente que tiene mucho espíritu propio y un voluntarismo intelectual. O sea, ciertamente no todo lo que dicen es falso, pero hay esa es una mentalidad demasiado simplista y que está fundada mucho en el ego, ¿verdad? Y que creen que entienden todo y que pueden juzgar de todo cuando no tienen formación. Muchos. Yo pasé una vez como 4 o 5 horas con un sedevacantista y no pude convencerlo de nada. O sea, ni en todo él tenía la razón, era así como si fuera infalible, porque en ninguna cosa se equivocaba él. Y pasé 4 horas, yo con toda la buena voluntad, 4 no más, y no pude convencerlo de nada, y él en todo tenía absoluta razón. Por más que yo le explicaba, él tenía la razón. No había manera de hacerlo cambiar en nada, aunque no fuera la cuestión del Papa, en cualquier tema. Entonces, esa mentalidad no es buena. Ahora, nosotros podemos reconocer que hay sede vacante, pero lo que llamamos sedevacantismo es una actitud un poco voluntarista, pero una actitud que cree de una persona que cree que sabe todo, que puede explicar todo, y de hecho todos los sedevacantistas, cada quien tiene su teoría diferente, entre ellos no se entienden.
Hay unos que dicen, es que el Papa no es Papa por esto, y el otro dice, no, es que no, él no es por esto, pero por esto, y no se entienden. Entonces, no tienen esa unidad ni siquiera entre ellos. Entonces, ese rigorismo egocéntrico, ese celo demasiado humano, porque son gente que a veces no reza, que no tienen piedad, no saben lo que es la piedad a la autoridad, que tener piedad a la autoridad, a la verdadera autoridad, claro. Entonces algunos ya están cuestionando a los papas antes del concilio, algunos ya dicen que todos se equivocaron, menos San Pío X, pero todos los demás eran liberales. Entonces, esa mentalidad no es buena, porque no podemos cuestionar así a la Iglesia. Entonces, puede ser que algunos puntos sí haya algunos errores que haya cometido, por ejemplo, Pío XI, si se sabe de algo así, pero no se puede cuestionar todo por un error o por San Pedro. Yo no voy a cuestionar las epístolas de San Pedro porque San Pedro renegó 3 veces a nuestro Señor. Es cierto que renegó, pero se arrepintió, y cuando escribió las epístolas de San Pedro, pues era inspirado por Dios y era infalible. Entonces, cuidado, porque si empezamos a cuestionar todo, entonces no debemos caer tampoco en esa trampa, en ese orgullo intelectual que es típico de los sedevacantistas. Y yo pienso que la misión que Dios confió a Monseñor Lefebvre era de orientarnos en estos tiempos y que deberíamos escucharlo. Monseñor Vigano, con mucha humildad, él sí elogia y escucha a Monseñor Lefebvre, a pesar de ser una persona importante. Entonces, ¿por qué no nosotros, verdad? Y peor tantito, los miembros de la fraternidad, de la nueva fraternidad, de la neofraternidad, que ya están cuestionando a Monseñor Lefebvre. No lo reconocen públicamente, pero sí lo hacen. Entonces, bueno, todos estos problemas sumados, pues es para desanimarse al ver a la Iglesia en este estado. Es para desanimarse. Pero los pocos que creen y que, sobre todo, que quieren asumir la integridad de la fe, es importantísimo para la existencia de la Iglesia que haya por lo menos algunos que tienen una profesión integral de toda la fe. Porque hay unos que tal vez tengan la fe, pero no tienen la profesión integral. Entonces, ellos no representan plenamente la Iglesia. Y es necesario que haya alguien, por lo menos en la Tierra, en este planeta, que haya por lo menos alguien que profese la integralidad de la fe y que no se ande con compromisos liberales, que también eso no es lo que debería ser la Iglesia. Entonces, pidámosle a Dios que esto ya es no da más, ¿verdad? Lo que vemos en la Iglesia, debemos rezar muchos rosarios, repetirle mucho a la Virgen que nos proteja, porque podemos ser reducidos a un pequeño grupo de personas que creen, y que la Iglesia se reduzca, porque ya hay muchos católicos que ya no ven nada malo en el Papa Francisco, y que dicen que son católicos y que tal vez hasta rezan el rosario, y ya no ven el problema de las herejías que dijo este Papa. Ya no lo ven. No ven la gravedad, aunque uno se las diga, dicen, sí es cierto, pero no ven la gravedad. No les parece algo muy grave, les parece algo que no está bien, pero no les parece algo gravísimo, porque lo es. Entonces, eso es lo que nos, como Monseñor Lefebvre decía, este clero modernista está llevando al pueblo católico a la apostasía. Él lo decía con tristeza, lo decía angustiado. Cuando yo lo oí de mis orejas, y él decía eso.
Ellos van a llevar al pueblo cristiano a la apostasía y lo están haciendo. Y el pueblo cristiano cada vez es más cómplice. A ver quiénes y cuántos, eso Dios sabe. Pero vemos cada día que es más generalizada esa mentalidad. No tanto ya en el clero, sino también en el pueblo cristiano, el pueblo católico. Entonces Jesucristo dijo, un poquito más y no me veréis, y un poquito más y me veréis. Ese poquito más y no me veréis, pues es lo que estamos viviendo. En ese tiempo de espera a que Jesucristo regrese. Entonces hay que pedirle a Dios que abrevie estos tiempos, porque según sus propias palabras, si estos tiempos no fueran abreviados, ni los elegidos se salvarían. Entonces hay que pedirle a Dios que abrevie estos tiempos, porque ya es demasiado lo que hemos visto. Para que Dios tenga piedad de nosotros también. Nadie se salvaría si estos tiempos no fueran abreviados. Es lo que dijo Jesucristo. Entonces, pues vamos a pedir en esta misa, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de permanecer fieles, porque es muy fácil contagiarse hoy del espíritu del mundo. Hay muchos católicos que son buenos católicos, que son buenos tradicionalistas, pero que comienzan a coquetear con el mundo, con las diversiones, con la manera de ser de la gente, la manera de vestirse, la manera de bromear, la manera de ser, la manera de tomar las cosas, y se hacen mundanos. Y entonces hay católicos que son católicos, que van a la misa, que comulgan, se confiesan, pero que están contagiados de una cierta mundanidad, tienen un espíritu mundano, y se les hace muy fácil frecuentar a personas que no tienen la fe, a personas que viven mal, y se hacen muy amigos de esas personas y se mezclan con ellos y adquieren esa mentalidad mundana. Y de ahí a volverse liberales, pues no hay mucha dificultad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este mundo es muy seductor y este mundo tiene mucho poder de seducción, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en los niños. Son más fáciles de persuadir a los modos y a las maneras y a las modas mundanas. Por ahí entra el veneno. Entonces, sí, es que yo ando con fulanito y andamos bromeando y andamos paseando, andamos haciendo actividades juntos y todo. Cuidado, no te dejes contagiar por el espíritu mundano, el espíritu de buscar siempre cosas que nos gustan, de gustar siempre las diversiones de hoy. Hay que saber escoger muy bien, hay que cuidarse de saber vivir en el mundo sin ser del mundo, como decía la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hay unos que no saben estar en el mundo sin contagiarse. No son capaces de decir, bueno, yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí, ¿verdad? Entonces la gran tentación. Pidámosle a Dios, a la Virgen Inmaculada, pidámosle a los santos apóstoles, que ellos predicaron el Evangelio en el mundo en su tiempo, pero que no se dejaron contagiar por el mundo, antes bien convirtieron al mundo. Los apóstoles convirtieron al mundo, a muchísima gente. Así que debemos saber hacer bien claro la distinción entre lo que es la vida cristiana, lo que es nuestra fe, lo que es nuestra vida cristiana y lo que es la mentalidad liberal y mundana que ahorita está en todos lados. Y si no sabemos hacer la diferencia, vamos a caer presas como moscas en una red de una araña, vamos a caer. Entonces tenemos que estar atentos a ver cuando empezamos a coquetear con el mundo. A las mujeres les gusta el coqueteo. Entonces se contagian de esa mentalidad,
por quedar bien aquí, por quedar bien allá, entonces se vuelven unos mundanos. Dios nos libre, y en este tiempo es más peligroso ese tipo de mundanidad. Pedimos al corazón inmaculado de María, al corazón purísimo de San José, al corazón sacratísimo de Jesús, que nos ayuden, nos protejan y nos envuelvan con su protección. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo